vamos a utilizar el chat para participar. Cuando quieran hacer algún comentario o algo, pues sí les pido por favor que utilicemos el chat. Si es posible que tengan ustedes su cámara encendida, sería lo mejor para podernos conocer, para poder charlar más abiertamente, tomar notas si es necesario, hacer preguntas durante o al final, no hay problema, nada más igual pedir la palabra a los expositores y pues de preferencia tener nuestro audio en off mientras está la exposición de los ponentes. Y pues permítanme presentar, bueno, ellos ya hicieron su presentación, Alejandro Herrera y Alejandro Espino, especialistas en este tema del liderazgo. Entonces, bueno, empezaré por presentar a Alejandro Espino. Él es un consultor líder, conferencista y autor del libro Dirección por Principios. Y el libro se llama La magia en el liderazgo. Y también tiene The Hero Inner Journey. Ha logrado desarrollar líderes durante 27 años. Él es creador de la metodología para el cambio generacional de la cultura corporativa DDP y la metodología de gestión sistemática y organizacional aplicada a diferentes organizaciones. También él es el fundador de Leadership and Performance en México y Consulting, empresa con operaciones en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Alejandro Herrera, él es especialista en el desarrollo de programas de alto impacto para la formación de líderes y capacitadores empresariales con más de 24 años de experiencia. Él es creador del modelo de desarrollo de competencias líder para el siglo XXI, logrando impactar en cambio de hábitos en 17 compañías distintas de la industria manufacturera y por los últimos 3 años. También él es socio fundador y director ejecutivo de HI Consultores, empresa orgullosamente mexicana que ha asesorado y capacitado a más de 100 organizaciones distintas a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, vemos que nuestros ponentes tienen una gran experiencia sobre este tema. Esperemos que esta tarde sea de provecho y que nos llevemos lo mejor. Y no duden, por favor, en cualquier cosa que ustedes quieran preguntar. Estamos abiertos a esta posibilidad de estar compartiendo los conocimientos y las experiencias de ambos Alejandros, Alejandro Espino y Alejandro Herrera. Bienvenidos y adelante. Muchas gracias, Aide. Bienvenidos. Nos sentimos muy contentos y complacidos que hayan aceptado esta invitación para este masterclass sobre la metodología que hemos diseñado en conjunto, mi tocayo Alejandro Espino y un servidor, que le llamamos Neurological Leadership. Y el día de hoy particularmente vamos a hablar de un tema que es bien interesante dentro de esta metodología. Uno de los elementos se llama liderazgo congruente. Y antes de empezar a compartir con ustedes algunos de los contenidos que tenemos preparados, nos gustaría que de manera individual, ya sea que en el chat o quienes quieran abrir su cámara y su micrófono, nos contesten a la siguiente pregunta. ¿Qué les trajo a este masterclass? ¿Por qué están aquí? Entonces, no sé, Alejandro García, si quieres abrir tu micrófono y empezar tú. ¿Qué te trajo a este masterclass? ¿Qué te llamó la atención? Tienes apagado tu micrófono, igual no sé si lo puedas abrir. ¿O alguien más que nos quisiera contestar a esta pregunta? ¿Qué le trajo a esta masterclass? Adelante, Alejandro, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. El título se me hizo interesante, el liderazgo congruente. Si bien es cierto, muchas veces los líderes decimos una cosa y damos otros ejemplos, ¿no?, contrarios a lo que tratamos de predicar. Así es, y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De la congruencia y su impacto en las organizaciones. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera compartirnos qué le trajo a este masterclass? Igual también puede ponerlo en el chat. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que me trajo a mí es
¿cómo se llama? El conocimiento más que nada para saber de qué manera comportarme con el personal a cargo, y también porque a veces no transmitimos lo que queremos que se haga. Entonces ese es un punto importante, que a veces se nos olvida ser un poco más analíticos y también buscar la manera de integrar al personal que tiene uno a cargo, porque a veces la gente es un poco rebelde, pero también necesitamos buscar la manera de tener un poco de empatía hacia ellos. Claro que sí, Alfredo, muchas gracias. Y voy a adelantarme con la segunda pregunta contigo. ¿Cuántas personas tienes a tu cargo y de qué área? Actualmente estoy en el área de ingeniería, entonces tengo 9 personas, entonces mi grupo no es muy grande como otras personas de producción que tienen más de 100 o 50 personas. El mío es un poco más técnicos, pero sí es un poco complejo tratar de lidiar con cada uno de ellos, más que nada porque son personas mayores que yo, son más mayores que yo, entonces también es otro factor que a veces la edad es lo que ellos nos pueden dominar a nosotros como personas más jóvenes. Correcto. Muy bien. Gracias. Por ahí también nos ponían en el chat Guillermo Polo respecto a su expectativa y nos comentaba respecto a que es importante, lo que le trae a él es que un líder debe estar en preparación constante y conocer diversas formas de liderazgo. Y sí, definitivamente, Guillermo, así es. Se necesita pues estar en una constante aprendizaje, identificar aquellas cosas en las cuales podemos desarrollar nuestras capacidades y competencias como líder. El líder tiene un compromiso consigo mismo. El líder, por definición, es alguien que de alguna manera ya se autodisciplinó. Entonces, si tienes esa autodisciplina, pues te va a permitir buscar más información. Bien, ¿alguien más para terminar con esta? ¿Sí? Antonio Ortega había abierto su micrófono. Adelante, por favor, Antonio. Está cerrado tu micrófono, Antonio Ortega. Habías abierto tu micrófono, Antonio. ¿Sí me escuchas por ahí? Parece que no, parece que no. Muy bien. Muy bien. Ya, adelante, Antonio, adelante. Se nos fue. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que nos va a referir mucho a lo que nosotros queremos dejarles en esta sesión como verdadero valor, ocupar hora y fracción con nosotros. Obviamente, pues es importante que ustedes lleven un valor importante agregado al tiempo que van a destinar a esto. Entonces, para nosotros es muy importante que compartan con nosotros, por favor, con toda la confianza, abran su micrófono, etcétera. Pero es importante que nos compartan cuál es el desafío, cuál es el aspecto que ustedes consideran más crítico en este momento, relacionado obviamente con su liderazgo, que quisieras saber por qué pasa, por qué no pasa, cómo resolverlo, qué factores intervienen en que suceda algo, pero compártenos un poquito cuál es el factor más crítico que en este momento tienes tú como líder. Ya sea por el chat, ya sea que abras tu micrófono. Audrey Salas nos pone ahí en el chat: pienso que lo que me ha servido en mi carrera profesional es generar un liderazgo con propósito, que quede un mensaje detrás de las experiencias adquiridas. Muchas gracias, Audrey. Bien,
por ahí alguien más que nos pueda contestar esta pregunta que viene hace mi tocayo. ¿Cuál es el reto más crítico o desafío más crítico que estás enfrentando en este momento como líder? Sí, adelante, por allá alguien abrió su micrófono. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Audrey, ¿cómo van? Bien, Audrey, gracias, igual. Muchas gracias por el espacio. Bueno, yo creo que una de las dificultades, por lo menos en mi caso, yo manejo alrededor de 100, 150 personas en mi turno laboral. Es un poco difícil mantener el control de tantas personas en un término de 8 horas, más sin embargo, ya es parte de la de la labor diaria. Lo más difícil creo que ahorita es el apoyo que estamos recibiendo por parte de nuestro líder, que está más arriba del puesto el que yo desempeño, donde uno trata de eh, mm, filtrar la mayoría de cosas que se puedan para que no tenerlas que traspasar al siguiente escalón, que es en este caso mi jefe inmediato, pero cuando no se tiene ese apoyo es bastante difícil en este caso. Esa es mi exposición en estos momentos. Definitivamente es algo muy, muy, muy complejo. Gracias, Audrey, por tu comentario. También nos comparte Antonio Ortega ahí por el chat que uno de los desafíos que él está enfrentando y que yo creo que coincide con algunos de ustedes es poder mantener unido al equipo en estas situaciones actuales de trabajo a distancia, de que dejamos de estar de manera presencial como equipo juntos o que tenemos estas intermitentes reuniones y que el semáforo cambia a amarillo y que cambia a naranja y que hay que hacer los ajustes para poder cubrir las necesidades del equipo de trabajo de la organización. Gracias por compartirlo, Antonio. Carlos Eduardo también nos comparte uno de sus desafíos y dice, en este momento tenemos un reto muy grande de cómo desarrollar el trabajo remoto o desde casa debido a la pandemia. Muy bien, muy en la línea de Toño Ortega también. Carlos, por ahí, Carlos Laud, nos comparte poder convencer, atraer, integrar equipos para lograr un bien común. Definitivamente, Carlos, creo que acabas de tocar un punto clave y no me quiero extender en ello. Vamos a hablar mucho de todos estos factores, porque en la realidad esta metodología, esta filosofía, este proceso, método que estamos proponiéndoles a ustedes, que es el liderazgo neurológico en español, involucra el entender qué variables están ahí. Por ejemplo, aquí leo convencer, atraer, integrar equipos para lograr un bien común, que al final de cuentas, si nosotros quisiéramos hacer un gran resumen, el gran resumen de lo que debe suceder en una organización, pues sería ese, ¿no? Entender que hay un bien común, que hay objetivos comunes, que hay una misión común y lograr que el equipo se integre y trabaje en pro de esos objetivos. Vamos a abordar ese tema. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo por el chat o abrir su micrófono? Como ustedes gusten, para conocer un poquito tu necesidad y poder hablarte de ello, de lo que nos compartas a través de chat o a través de tu micrófono. Hola, otra vez aquí Alfredo. Creo que tengo un desafío muy crítico para mí. A lo mejor es el problema cuando hay problemas en piso de producción y más que nada porque ahorita por los cambios de gerencia o jefaturas más altas traen nuevas visiones. Entonces, aquí en esa parte creo que el punto más débil es tener un poco más de liderazgo para dar soluciones a los problemas e integrar al equipo, que a veces cada quien está por su lado y no damos una solución, cada quien tiene puntos de vista diferentes y nunca llegamos a un acuerdo. Entonces creo que esa es la parte un poco más crítica para mí y creo que necesito buscar la manera de plantear
una buena solución junto con el equipo y no desperdiciar tiempo, que el tiempo para las plantas de producción es pérdida de dinero. Claro. Efectivamente, como bien lo dices, oye, bueno, o nos enfocamos en pelearnos y discutir y no ponernos de acuerdo, o nos enfocamos en realmente encontrar soluciones, el camino correcto, las decisiones correctas para hacer que el sistema funcione de manera correcta, armoniosa, integrada, y que esto obviamente permita que la velocidad y el flujo dentro del sistema organizacional, ahorita que hablas de las líneas de producción, pues ese flujo, ya sea de un servicio, en un proyecto, en una línea de producción, el flujo de eso se acelere en vez de estarse frenando, taponeando, bloqueando, quebrándose por los conflictos, los jaloneos, que las áreas cada quien está tironeando como para tomar su propia decisión y hacer lo que cree que debe hacer él y no en base a lo que requiere el sistema. Vamos a hablar de ello. Muchísimas gracias por compartirnos. Sí, así Gracias, es. Alfredo. De nada. Nos comparte también Juan Carlos Cantú. El gran reto actual es que no se pierda el sentido de pertenencia del equipo y a la empresa por estar de forma remota. Cristian Bejarano también nos comenta el cómo fortalecer el equipo de trabajo dentro de la esfera laboral por la rotación continua que se tiene en las nuevas generaciones con ganas de crecer en muy poco tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus comentarios. Este diagnóstico inicial para nosotros es muy importante a fin de saber cuáles son las expectativas que tienen de manera general y empezar a abordar soluciones. Como bien lo decía el tocayo, deseamos aportar y generar valor con esta charla. Un poquito de antecedentes para hablarles sobre liderazgo neurológico o Neurological Leadership en inglés. Esta es una contribución en conjunto del tocayo y un servidor que ya llevamos trabajando alrededor de unos 8 meses y que es el conjunto de las experiencias a lo largo, pues prácticamente de 25 años de mi parte y del tocayo de cerca de 28 años, trabajando en las diferentes organizaciones y desarrollando programas de liderazgo y encontrando factores y elementos que son comunes y encontrando también soluciones que son viables para poder conseguir resultados constantes. Entonces, liderazgo neurológico nació como esta necesidad de ofrecer también una solución a la situación actual. Creo que un común denominador de lo que hemos escuchado en las expectativas o en los desafíos más críticos que tienen en este momento es que los equipos con los que trabajamos son altamente dependientes. ¿Y por qué son dependientes del líder? Porque no han madurado, porque no han crecido, porque no se ha generado la estructura necesaria y suficiente de manera integral para que puedan funcionar los equipos de trabajo de manera autónoma, de manera en el tema del alto desempeño. ¿Y por qué sucede así? Bueno, sucede así porque hay muchos enfoques en los que a través del tiempo diferentes expertos han trabajado con el tema del liderazgo. Y nosotros hemos escogido un enfoque, hay muchos otros más, con los cuales podemos hacer una comparación o hacer una diferenciación. Yo creo que hemos escuchado mucho en los últimos 15, 20 años tal vez del concepto neuro y hemos escuchado de neuroliderazgo. Y ahora nosotros les traemos otro concepto que también utiliza la palabra neuro, pero ahora es neurológico. Y vamos a entender un poquito cuál es la diferencia entre uno y otro. Neuroliderazgo es un esfuerzo que tiene poco más de 15 años, pero se ha concentrado específicamente en trabajar con nuestra mente, trabajar con nuestros pensamientos. Está centrado en desarrollar una especie de enfoque y de atención para mover las cosas a partir de nuestros pensamientos. Es una estrategia muy en la misma línea que muchas otras influencias en temas de liderazgo han manejado, que es concentrarse en un elemento. Y es reactivo. ¿Por qué? ¿Por qué es reactivo? Porque hay una acción y una reacción. Y hay una promesa con esa acción y reacción. Si tú te concentras, si tú pones atención, si tú trabajas con tus pensamientos,
entonces vas a conseguir un resultado satisfactorio. Y es como esta parte de decir, a todo acto hay un resultado, lo cual es correcto. Sin embargo, es parcial. ¿Qué ofrece liderazgo neurológico? Liderazgo neurológico ofrece un enfoque integral. Y ofrece el enfoque integral desde el pensamiento sistémico y desde entender algo que se le llama niveles de neurológica o niveles neurológicos. Este tema de niveles neurológicos tiene muchísimo que ver con la manera en la que interactuamos con todas las personas. Tiene que ver la forma en la que trabajamos unos con otros. Y entonces, cuando lo vemos desde una óptica más amplia, nos va a permitir tener algunos beneficios. Primero, hay que pensar en que las personas somos individuos y seres integrales. No solo estamos gobernados por nuestros pensamientos, sino también por nuestras emociones. Aún, y ahora la pandemia nos lo ha enseñado, por nuestra capacidad física, por nuestra salud. Y estamos hablando entonces ya de 3 elementos, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra parte física, y hay un cuarto elemento bien importante. Todos tenemos un corazón espiritual o una mente espiritual. Y este tiene que ver con estar escogiendo o hacer lo que es correcto ante los niveles y ante todo lo que tiene que ver con la moralidad. Entonces, como personas, como individuos, como líderes, tenemos estos 4 elementos. Y nuestros colaboradores también. Pero a veces nada más estamos en comunicación y en coordinación de mente a mente, pero no de corazón a corazón, no de esfuerzo físico a esfuerzo físico o sensibles sobre las necesidades de salud, o inclusive en un plano un poco más espiritual, donde cuando entendemos este enfoque y esta esfera espiritual, escogemos y elegimos hacer lo correcto. Un segundo elemento bien importante es que los niveles neurológicos sí cuestionan y trabajan con aquellas creencias centrales que a través del tiempo tú has depositado en tu actuar, y los equipos de trabajo también, y las organizaciones también. Y entonces pareciera ser que nuestro desempeño organizacional dentro de una organización como líderes o colaboradores tiene mucho que ver con aquellas cosas que creemos. ¿Y qué es este tema de las cosas que creemos? ¿Sí? Y lo quiero referir y hacer un pequeño ejercicio, y vamos a utilizar el chat si les parece. ¿Ok? Va a ser un ejercicio muy, muy sencillo. Tengo una pregunta para ustedes, ¿sí? Una pregunta sobre mí. La pregunta es muy fácil. La pregunta es, ¿qué edad tengo? Pongan sus respuestas, por favor, ahí en el chat. ¿Qué edad tengo? ¿Qué edad tengo yo, Alejandro Herrera? Vamos viendo, a ver, 42. Muchas gracias, Cristian. Carlos Laúd, 52. Ricardo Camiro, 45. Juan Carlos, 50. Saúl, 41. Matías, 53. Audrey, 43. Muy bien. Acabo de cumplir años. Bueno, ya se está hace deprimiendo, ella se está deprimiendo, sí, por Antonio favor. Ortega, 71. ¿Qué pasó, Antonio? Ya me pusiste muchísima edad. Guillermo, 40, 45. Muy bien. Perfecto. Viridiana, 45. Excelente. Muchas gracias por sus respuestas. Les decía, voy a hablar de este ejercicio y voy a utilizar esta pregunta para hablar del tema de creencias. ¿Okay? Somos lo que creemos y nos movemos con creencias. Fíjense la pregunta que hice. ¿Qué edad tengo? Es muy diferente haber preguntado, ¿qué edad crees que tengo? La respuesta correcta a qué edad tengo es no sé. Sin embargo, ¿qué empezamos a hacer de manera reactiva? Y de manera a lo mejor que también yo estoy empujando un poco para que caigan en este juego. Pues que empezamos a asumir cosas y a actuar en función de lo que nosotros creemos. En una pregunta tan sencilla como ¿qué edad tengo? Empezamos a hacer nuestras propias afirmaciones, ¿sí? Entonces, ojo con ello. Siempre, de alguna manera, estamos buscando responder a aquellas cosas que no sabemos. Y lo hacemos desde nuestras creencias, desde aquellas cosas que aparentemente observamos y vemos. ¿Okay? Bien.
No creo, soy agnóstico. Muy bien. Perfecto. Pero fíjate, el tema de las creencias no tiene que ver con la fe. Tiene que ver con aquellas cosas que nosotros pensamos y que porque pensamos las llevamos a cabo, ¿sí? Entonces, cuando revisamos los niveles neurológicos, cuando damos este enfoque de niveles neurológicos, es cuestionarnos en aquellas creencias que se manifiestan con nuestros comportamientos. No es un tema de fe, Matías, no es un tema de creer en una religión, y no vamos a hablar aquí de religión. Es un tema de que un primer paso importante es aceptar que muchas de las cosas que hacemos vienen desde nuestra creencia. Y eso afecta al tercer elemento que viene aquí en esta tabla de liderazgo neurológico. Nos da identidad. Aquellas cosas que creemos nos dan identidad. ¿Por qué? Porque nos hacen ser como somos, ¿sí? Pongo un ejemplo sobre el tema de las creencias. Yo creo en que la puntualidad no es estar a la hora, es estar 10 o 15 minutos antes. Y eso lo he logrado aprender y entender y llegar a creer a través de mi propio ejercicio de mi actividad. Como instructores, como facilitadores, no podemos estar a la hora en una de nuestras citas, porque necesitamos preparar muchas de las cosas que se requieren para facilitar un entrenamiento. Pero eso me ha costado 25 años de trabajo entenderlo. Y probablemente cuando empecé a dar cursos, llegaba muy cerca de la hora. Pero hoy en día me puedo adelantar a veces hasta 30 minutos, a veces hasta una hora. Y eso ya forma parte de mi identidad, ya forma parte de mis características. Este tema de puntualidad lo podemos trasladar al tema de responsabilidad, al tema de compromiso, al tema de orientación al cliente, al tema de la actitud de servicio, al propio tema de la persuasión y de la influencia, que son comportamientos y características asociados directamente al liderazgo. Entonces, muy interesante que podamos empezar a identificar esta relación entre creencias y la identidad. Y para ello hay todo un test que podamos hacer sobre las creencias que tienen. Y finalmente, un elemento importante de liderazgo neurológico, y es construir un sistema. Así como nosotros a través del tiempo logramos obtener resultados que son sostenidos, que son verdaderamente valiosos y fuertes, como el caso de la unidad de la familia, eso lleva un tiempo y tenemos que construirlo a través del tiempo. Otro ejemplo de nuestra vida cotidiana, nuestra casa. Si tuvimos la oportunidad de diseñar y construir nuestra casa, pues vamos haciendo todo un proceso. Aún si la compramos, hubo todo un proceso de revisar qué es lo que necesitábamos, el tamaño de familia que tenemos, las necesidades que van a cubrir. Entonces, es un proceso de construir. El liderazgo no es un evento. El liderazgo no te lo da la posición. El liderazgo no sucede solamente dentro de las paredes de la organización. El liderazgo impacta en el círculo inmediato cercano de tus convivencias. Y entonces tú necesitas entender que el liderazgo se construye, que el liderazgo forma parte también de una metodología, de una forma de ir avanzando uno a uno. Y eso es lo que queremos en este masterclass, abrir el pensamiento y decir, oye, ¿en qué etapa o en qué momento de construir el liderazgo ideal que quisiera tener estoy? ¿En dónde necesito empezar a trabajar? ¿Dónde necesito cambiar algunas de las cosas que estoy haciendo? Y empezar también a darme cuenta cuál es el impacto, de alguna manera, de mi propio comportamiento con respecto al equipo y a los grupos. Alfredo nos compartía, oye, es que es muy difícil a veces llegar a coincidir en temas que tienen ópticas distintas, pero ¿cómo hacer para convivir o cómo hacer para poder integrar cosas que pudieran ser tal vez ambiguas o que puedan contradecirse? Y eso, liderazgo neurológico te lo va a dar. Liderazgo neurológico te va a dar las herramientas, las fórmulas y cómo ir resolviendo estas cosas. Muy bien. Hasta aquí no sé si vamos muy claros. Por ahí vamos a leer algunos mensajes del chat que nos quedamos a lo mejor un poquito atrás. Decía Audrey Salas, me parece muy acertado dar una respuesta sin saber realmente qué es lo que se me pregunta. Y muchas veces caemos en esa dinámica en la organización porque nos justificamos que
es que urge y es que hay que dar respuesta a tiempo y es que el tiempo presiona, pero nos cuesta trabajo decir el no sé. El no sé, como dice Juan Carlos también aquí es un comentario, está muy arriesgado al tener una respuesta, aunque esté incorrecta. Y fíjense que el no sé, a través del tiempo, yo he aprendido que en las organizaciones es muy difícil decir no sé, porque pareciera ser que asumimos la creencia de que la responsabilidad que tengo ante la organización es saber todas las respuestas. Y si digo que no sé, entonces puedo ser señalado, puedo ser evaluado o puedo ser despedido. Si la organización tiene un ambiente y una cultura en la que no se permite que no se sepan las respuestas. Entonces, el no sé es muy difícil, pero hay que incorporarlo también a nuestro lenguaje y a nuestro sistema de creencias. Cuando hay algo que desconozco, lo mejor es decir, no lo sé. Bien, tocayo. Bien, sí, equipo, aquí básicamente yo quisiera hacer una recapitulación corta sobre lo que mi tocayo les ha planteado, porque creo que es verdaderamente importante, perdón, que entendamos cuál es el concepto desde el punto de vista general del liderazgo neurológico. Esto del neuroliderazgo, yo lo estudié un poco y obviamente no, por lo menos en lo personal, no me pareció una perspectiva muy acertada. Es complejo aprender eso, es jugarte una moneda, háblale a la mente, no a la gente, y cosas así medias extrañas, ¿no? Aquí nosotros en el liderazgo neurológico básicamente queremos ofrecerte la perspectiva de todas las variables que un líder debe considerar para tener un liderazgo efectivo. ¿Qué variables están por ahí que no vemos normalmente, que no sabemos que están ahí, que quizás ni siquiera hemos pensado que esa variable hay que moverla para poder ejercer un buen liderazgo? Claro que estamos partiendo de que el ejemplo tuyo es lo que principalmente va a mover o va a ir gestando la cultura de la organización y el comportamiento de los miembros de la organización. Y como decía mi tocayo, tu sistema de creencias y valores es lo que genera tu conducta. Lo que tú creas de la puntualidad, de la limpieza, de la higiene, del compromiso, de la disciplina, ese sistema de creencias tuyo produce tus conductas. Entonces es una de las elementos o partecitas que nosotros analizamos en el liderazgo neurológico. Sin embargo, principalmente observamos a todo el sistema o todas las variables que, ojo, para nosotros es el valor más importante de esto. Ahorita les vamos a explicar bien qué es el concepto de neurología. La neurología tiene que ver con los procesos de aprendizaje, del por qué se da o no se da un cambio, del por qué se da o no se da una transformación, tanto individual como grupal. Entonces, cuando analizamos la neurología de un sistema, podemos identificar todas las variables en diferentes niveles de una neurología, que ahorita vamos a observar a qué se refiere, pueden generar el cambio o por qué a veces no generamos los cambios. Eso es lo que básicamente vamos a ver. Aquí no hay ninguna fórmula mágica, aquí simplemente tratamos de mostrarte cuáles son todas esas variables que tienes que identificar. Parte de esas variables sí son tus sistemas de creencias y valores. Definitivamente eso está impactando de manera importantísima en el funcionamiento de la organización. No nos podemos hacer a un lado. Como decía hace rato mi tocayo, mi sistema de creencias y valores determina qué horas me levanto, si me peino, si no me peino, si me baño, si me rasuro, si llego temprano, si cumplo el compromiso de haber hecho con una persona de llamarle o de mandarle un correo, si no cumplo, si no me importa lo que está sucediendo con mis compañeros. Eso lo controla mi sistema de creencias y valores.
No hablamos de ningún aspecto esotérico, ni mucho menos. ¿Qué creo de la puntualidad? ¿Qué creo de la higiene? ¿Qué creo de las relaciones? ¿Qué creo del respeto? ¿Qué creo de la armonía? ¿Qué creo de cómo se deben relacionar mis equipos de trabajo? ¿Qué creo que la gente en la organización debe respetar? ¿Qué creo que yo debo respetar o no respetar? Y de eso, de ese sistema de creencias mío, particularmente en el líder, se va a ir incrustando en la organización poco a poco con el tiempo esas mismas creencias del líder que van a ir bajando al siguiente nivel, del siguiente nivel al siguiente nivel, del siguiente al siguiente, hasta que vamos a ver conductas específicas de todo el personal, desde la cabeza, y voy a decir hasta los pies, hasta el último colaborador, comportándose, fíjense, ojo, comportándose tal cual como lo hace el líder, bajo las creencias y los valores que el líder dictamina. Si el líder permite que se falten al respeto, se van a faltar al respeto. Arriba, abajo, 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 abajo. Si el líder permite que la organización esté sucia, que no se cumplan los compromisos, el primer nivel lo va a hacer, luego el siguiente nivel, luego el siguiente nivel, luego el siguiente nivel, y así se va a ir bajando neurológicamente, para que vayamos entendiendo qué es neurología, va a ir bajando neurológicamente y va a ir tocando, fíjense, ojo aquí, voy a decir algo bien importante y bien claro. Los sistemas de creencias y valores de las personas y de los líderes son consideradas como un factor suave dentro de la organización, o soft, ¿no? Decimos los factores suaves o intangibles. Esos factores suaves o intangibles, cuando van descendiendo dentro de una neurología organizacional, van provocando todos los factores duros o tangibles. Entonces, eso que muchas organizaciones no le ponen atención a la parte suave, a la parte soft, a los valores, a los sistemas de creencias, a la misión, etcétera, eso está gobernando todos los factores duros. Se convierten en conductas, se convierten en resultados, se convierten en toma de decisiones, se convierten en relaciones entre colaboradores, se convierten en atención o desatención al cliente. Entonces, si empezamos a observar, cuando hablamos de la neurología, estamos hablando de lo que va pasando desde arriba y cómo va bajando en todo el sistema. Y dentro de todo el sistema organizacional, ¿cuáles son las variables que tenemos que observar? Liderazgo neurológico lo que nos enseña es a mirar todas las variables que van a influir en un sistema organizacional y que el líder tiene que tenerlas a la vista y cómo ir moviendo esas piezas, esas variables, para generar una organización que genera resultados constantes, consistentes, de alta calidad y de alta velocidad. Y no solamente de alta velocidad, sino de trascendencia en la vida del líder, de los colaboradores, de los clientes, de los proveedores. Porque fíjense, quiero resumir y cerrar ahorita para pasar al siguiente punto de la charla. Toda organización que refleja puntos de conflicto, ojo, listos, por favor. Toda organización que refleja puntos de conflicto del tipo que tú quieras. Se acabó el material, no entregaron esto, están enojados producción con materiales, trata de bajar, está peleado con logística, producción con calidad, etcétera. Donde tú veas puntos de conflicto en el sistema organizacional, ojo equipo, porque aquí es donde el liderazgo neurológico te va a proveer de dónde debo mirar para resolver esos problemas. Te vamos a enseñar
cuáles son las variables que están produciendo esos conflictos. Eso es lo más importante del liderazgo neurológico. Decirte dónde mirar y por qué está pasando lo que está pasando, que lo puedas comprender y que a su vez sepas cómo resolver. No sé si hasta aquí con lo que hemos comentado hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, pero creo que ya vamos entendiendo por qué se llama liderazgo neurológico, porque lo que parte de lo suave se vuelve hacia abajo en cascada en lo duro, en lo concreto, en los resultados. ¿Sabes tus resultados en la organización? Buenos, malos, tu clima organizacional, tus conflictos, provienen de los sistemas de creencias y valores de los que dirigen la organización. Entonces, ahí vamos entendiendo, caray, ¿a poco sí? Sí es cierto que de lo que yo creo como líder y los valores que yo tengo, todo lo de abajo se está convirtiendo en cosas duras, sí, en conductas específicas que reflejan tus creencias y tus valores. Así como a mi tocayo les hizo una pregunta muy concreta. También les pido de favor por el chat rápidamente me respondan. Tú puedes observar en mí, a ver, ojo, tú puedes observar en mí mis creencias y mis valores. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nada más, la respuesta es sí o no. No, 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 no. Muy bien, creo que con esas son suficientes. No puedes ver mis creencias y valores, pero sí puedes ver mis conductas. ¿Y sabes de dónde vienen mis conductas? De mis capacidades. Y mis capacidades son derivadas de mi sistema de creencias y valores. De lo que creo que puedo, de lo que creo que no puedo, de lo que creo que es importante, de lo que creo que no es importante. O sea que todo lo duro, tú estás viendo lo duro, mi conducta. ¿Verdad que es lo único que podemos ver de mí? Mi conducta. Nada más estás viendo mi conducta, pero no ves lo que hay adentro de mí. Y lo que hay adentro de mí es lo que está gobernando lo duro. Ahora, ojo, liderazgo neurológico no solamente se enfoca a lo suave, se enfoca también a lo duro y de una manera muy especial, muy particular, muy sistémica para enseñarnos cómo verdaderamente integrar a nuestra organización. Muy bien, creo que esto nos ayudó como que entender ese concepto de lo neurológico que ahorita vamos a tocar más adelante. Tocayo, por favor. Así es. Una de los puntos, una de las invitaciones que el tocayo acaba de realizar es crítica, es aprender a observar aquellas cosas que son duras. Y traemos nosotros aquí 3 padecimientos organizacionales que son muy comunes. Y vamos a ver, y vamos a hacer un ejercicio de describir un poco este padecimiento organizacional y cómo resolverlo con el liderazgo neurológico, con estos niveles neurológicos de los cuales hemos estado platicando. Y vamos a empezar por el del centro, el primero, que es silos de poder. Yo creo que a través del tiempo este es uno de los errores más comunes que tenemos en las organizaciones. ¿Qué es un silo de poder? Es aquellas paredes que se construyen entre departamentos y que son al parecer inquebrantables porque solamente estamos concentrados en el objetivo parcial del departamento. Y pareciera ser que las organizaciones a veces nos ponen a pelear entre departamentos. Y entonces, tú como responsable y líder de ese departamento, lo que buscas es ganar poder con respecto a los otros departamentos. Y el esfuerzo que tú haces para ganar ese poder tiene que ver con un trabajo en el interior del departamento y de generar a veces un liderazgo autoritario, de generar un micromanagement, de generar estrategias que te permitan tener mucho control de tu equipo, porque estás luchando por el poder
que sea mayor con respecto a otros departamentos. Y eso es uno de los padecimientos organizacionales que tenemos de manera frecuente al momento de las intervenciones que hacemos en procesos de consultoría y desarrollo de habilidades y capacidades. Ahora, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo encontrar que estos hilos de poder se empiecen pues a quebrar, esas paredes que se construyen, y se empiece a trabajar de una manera alineada? En el siguiente slide vamos a estar visitándolo y regresando con el anterior para estar hablando de soluciones y padecimientos, ¿ok? O de padecimientos y soluciones. Entonces, ¿dónde y cómo quebrar esos objetivos parciales con un objetivo común? Y el objetivo común nace y se desarrolla a partir del primer y segundo nivel neurológico. Esta pirámide que ya describía de alguna manera el tocayo con respecto a los niveles neurológicos, aquí la tenemos de una manera gráfica. No te preocupes por tomarle tu print screen o tomar nota, te lo vamos a hacer llegar, nos dejaste tu correo electrónico y te vamos a hacer llegar esta presentación. Pero la clave está en establecer una misión y un objetivo global que integre los esfuerzos y no los divida. Y en ese sentido necesitamos preguntarnos como organización, ¿quiénes somos? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es la razón de ser de la organización? Y más allá de cuál es la razón de ser de producción, que es importante, pero eso es en términos de contribución con respecto a un objetivo mayor. Y hay que diferenciar contribución de objetivo mayor. Cuando tenemos el objetivo mayor por encima de las contribuciones individuales o departamentales, empezamos a trabajar con este segundo nivel neurológico, que es construir esta misión, pero no la misión de la que vamos a publicar y poner en un panfleto o vamos a traer en nuestra tarjeta para checar y que cuando venga alguna auditoría tenemos que memorizar y decir. No es esa la misión a la que nos referimos. Y esa misión que en los años 80 hubo mucho impulso por desarrollar misiones organizacionales, sino hablamos de la razón de ser de la organización. ¿Cuál es el valor que aporta no solamente a la fuente de empleos que genera el negocio, a los beneficios o los impactos en términos económicos, sino al nivel 1, que es la trascendencia? Es decir, ¿por qué razón existimos? Tenemos clientes que nos pagan y cuál es la contribución en un universo social que nos permite trascender y que nos permite aportar qué más. Esto pareciera ser muy idealista y lo es. Y deberíamos de manejarlo en que cada líder en la organización, para que pueda ir rompiendo estas estructuras de silos de poder, entienda la razón de ser de su organización, el impacto social y trascendental que necesita aportar y contribuir desde una función. Y entonces de esa manera va a ser mucho más sencillo que estos hilos de poder se eliminen, no los construyamos y podamos empezar a trabajar con un propósito global, con un objetivo que tenga beneficios no solo para nosotros como departamento, sino para muchas otras más personas. Tocayo. Bien, a mí me gustaría hacer una aclaración para poner en contexto un poquito. Si regresamos a la diapositiva anterior, mi tocayo nos expresa, dice, vamos a hablar de algunos padecimientos. Fíjense, ojo, nosotros podríamos haber llenado ahí de muchas bolitas. Si estamos de acuerdo, de muchas bolitas dentro de la organización, conflictos entre áreas, conflictos entre indicadores, un clima organizacional tenso, rotación de personal. O sea, podríamos estar hablando de muchos posibles patologías o padecimientos organizacionales. Lo que nosotros quisimos hacer, dijimos, vamos a seleccionar algunas de las patologías. ¿Por qué? Porque si tú trabajas con nosotros en liderazgo neurológico, primero vamos a recoger todas tus patologías, o sea, todas tus bolitas de estas, y vamos a empezar a trabajar contigo
bajo el modelo que acabamos de ver de la pirámide para ir resolviendo nivel por nivel lo que está afectando y cómo vamos a resolver esos problemas y cómo vamos a hacer que fluya desde los niveles neurológicos superiores hasta las conductas. Ahorita que comentaba mi tocayo de los hilos de poder, retomando un poquito, los hilos de poder, ¿de dónde vienen? También provienen de los sistemas de creencias y valores, ¿cierto o no? A ver, contéstenme por ahí para ver cómo vamos con esto. Los hilos de poder, díganme si creen que vienen de los sistemas de creencias y valores de los líderes o no vienen de ahí. A ver, díganme sí, no, sí, no. Claro que vienen de ahí. ¿Por qué? Porque el líder está permitiendo o está estableciendo modalidades de evaluación que provocan que se vuelvan silos de poder. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cada área tiene sus propios indicadores, ¿estamos de acuerdo? Cada uno tiene sus propios indicadores. Y desafortunadamente el líder les dice, te voy a evaluar por tus indicadores para darte tu bono o no. Desafortunadamente esos indicadores a veces están mal diseñados, que también nosotros lo vemos en liderazgo neurológico, vemos el diseño de indicadores. Si los indicadores están en contraposición y estás evaluando a la gente por sus indicadores individuales, ¿qué es lo que generas? Conflicto, individualismo, generas que crezcan esos muros y que cada uno diga, a mí me vale gorro si tú funcionas o no funcionas. A mí lo que me interesa es cumplir con mis indicadores y me vale si afecto los tuyos. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Materiales. Materiales tiene un indicador de vueltas de inventario. Los que están en empresas productivas saben que materiales tiene un indicador de vueltas de inventario y es uno de sus indicadores principales. ¿Qué necesita materiales para darle vuelta al inventario? Reducir el inventario para que se acabe y de una vuelta y de una vuelta y de una vuelta. Entonces lo que hace es reducir el inventario. Con una falla de un proveedor, una orden de compra que no entró a tiempo, genera un stock out, o sea, un paro de línea por falta de material. ¿Pero qué le encargan a producción? A producción le encargan golpes, le encargan, bueno, vamos, lo voy a dejar en términos generales, golpes o tiempo de máquina en uso. Entonces, la producción lo que quiere es estar golpeando metales para que a ellos los evalúen bien. Entonces, pero materiales ya le provocó un stock out. Entonces, producción está peleado con materiales porque le dice, oye, tú tienes un nivel muy bajo de inventario y estás provocando que yo pare mi línea y a mí me evalúen mal. Producción quiere dar golpes y de repente calidad se da cuenta que hay una rebabita en el material y le dice calidad a producción, para tu producción. Y producción dice, no voy a parar, es que tiene una rebaba y va a haber una queja de clientes. No, lo retrabajamos después. Entonces está enojado calidad con producción con materiales, todos están enojados con finanzas, porque finanzas no quiere dar un solo peso, ya finanzas implementó como a finanzas, ojo, lo evalúan, uno de sus indicadores son los costos, entonces implementa su política de reducción de costos y de austeridad, les quita materiales, les quita presupuesto, les quita personal, y en toda la organización está hecho un desgarriate. ¿Y saben de dónde viene todo eso? De las creencias y los valores del líder. De cómo piensa, de cómo debe evaluar. Nosotros te vamos a ayudar a que entiendas cómo evaluar a la organización de manera adecuada para que en vez de generar un conflicto, generes integración. Te vamos a enseñar para que puedas observar por qué están en conflicto tus áreas y cómo resolverlo. Y así, ahorita escogimos 3
3 padecimientos o 3 patologías organizacionales, nada más para mostrarte cómo Neurological Leadership puede ayudarte realmente. No es mágico, no hay varita mágica, no hay truco, es un proceso para ayudarte a resolver verdaderamente los problemas. No como cuántas veces, ustedes díganme por favor, cuántos cursos han tomado en la organización, cuántas pláticas han tomado en la organización, cuántas certificaciones tienen del sistema de calidad, de la norma no sé qué, tienen el papelito que dice Best Place to Work, pero todos están peleados, así es que yo no sé ni cómo lo ganaron. Dicen que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces nos preparamos para la auditoría de las 5 S y si te tienes que preparar es porque es falso. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Nosotros en Neurological Leadership queremos ayudarte a entender por qué pasa todo esto y enseñarte desde los niveles superiores neurológicos, desde los sistemas de creencias, desde la identidad, cómo es que se va generando toda esa problemática y cómo la vamos a resolver. Eso es lo que te queremos aportar, una isla de poder en una organización. Sí, ahí están, tú no te metas conmigo, este es mi rollo, a mí tú no me quieras dar órdenes a mí, yo digo qué tengo que hacer y cómo, y no te metas conmigo, y así están, pero ¿por qué? Porque los sistemas de creencias de los líderes han generado esa forma de trabajar en la organización. ¿Y por qué? Porque efectivamente evalúan, fíjense, ahí les va una de las soluciones, evalúan por objetivos individuales y no por objetivos comunes. Evalúan por tareas y no por aportaciones. O sea, lo que deberían de evaluar es lo que le aportas al sistema para que funcione bien, no porque hagas un montón de tareas. Oiga, jefe, dimos 50 mantenimientos, somos productivísimos. No deberías dar mantenimiento más que preventivo, compadre. ¿Se entiende? Entonces los indicadores están mal. Y si evalúas, fíjense, les voy a compartir una frase de Eli Goldratt, hermosísima frase. Listos. Ahí les va porque no viene en la presentación. Dice, dime cómo me vas a medir o a evaluar y te responderé cómo me voy a comportar. Si tú me evalúas de una manera ilógica, no te quejes de mi comportamiento ilógico. ¿A poco no decimos, oye, parece ilógico que las áreas en vez de apoyarse se destruyan las unas a las otras? Pues claro que es ilógico, pero tiene que ver con parte de la neurología del sistema. A mí me gustaría que abordáramos, quiero aclarar una cosa, elegimos 3 solamente, 3 patologías. ¿Qué hacemos cuando trabajamos con una empresa? Revisamos tu patología, la identificamos con claridad, empezamos a trabajar con los niveles neurológicos, obviamente te damos toda la teoría de soporte y vamos resolviendo nivel por nivel toda la problemática organizacional hasta lograr que el sistema sea de alta calidad, alta velocidad, se liberen los conflictos, se libere el estrés, el clima organizacional mejore, etcétera. Por eso se llama Neurological Leadership. Vemos todas las variables y resolvemos todas esas variables. Tocayo, por favor. Vamos a hablar de los otros 2 padecimientos. Como bien lo decía el tocayo, puede haber más, pero hablemos de la restricción clave. Muchas veces en las organizaciones empezamos a trabajar con análisis de restricciones y empezamos a revisar que probablemente una de las restricciones tiene que ver con nuestro contexto organizacional, tiene que ver con que nos está cambiando el mercado, tiene que ver con que la pandemia está afectando a la organización, etcétera, etcétera. Otras de las restricciones puede ser, no, sabes que la capacidad instalada que tenemos no está alineada
a la capacidad que mi cliente requiere. Regularmente nuestros desarrollos, nuestros proyectos son demasiados, que cada vez hay más y más en la organización, que no nos permite poner la suficiente atención necesaria en la operación cotidiana, y pareciera ser que la administración tiene tantos problemas y tantas cosas que está manejando a la vez que difícilmente se puede avanzar. También puede ser una restricción válida. Sin embargo, y esto es algo que hemos visto a través del tiempo y que lo han dicho muchos otros autores, la restricción clave en una organización tiene que ver con un liderazgo ineficiente. El 80% de los problemas, decía Deming, desde hace ya muchísimos años, se pueden atribuir a la mala administración. Recientemente otros autores se han sumado a manejar estadísticas muy similares de que el 80% de los problemas tienen que ver con un liderazgo ineficiente. ¿Y a qué hablamos de ese liderazgo ineficiente? El liderazgo, al final del día, es un reflejo de los aprendizajes que llevamos a través de nuestra cultura y a través de los ejemplos que tenemos de manera inmediata. Hoy a nivel global hay una crisis de liderazgo y eso lo tenemos que aceptar. Nada más veamos por ahí, no solo en México, sino en todos los demás países, quiénes son nuestros gobernantes y qué características tienen y cuáles son todos aquellos factores que están de alguna manera generando oportunidades y posibilidades para que no estemos tomando los rumbos correctos en un mundo globalizado y en un mundo que cada vez es más competitivo, en un mundo que está moviéndose en una dinámica de alta colaboración. Y pareciera ser que nos interesa más la competencia, el ser mejor que otros. Y bueno, entonces el liderazgo ineficiente es la restricción clave para cualquier organización. La organización que entiende eso, que la restricción clave tiene que ver con el estilo, la forma, la manera en la que se están gestionando y llevando a cabo el liderazgo en la organización, tiene un gran paso por delante, porque ya reconoció que debe invertir esfuerzos importantes en el desarrollo del estilo de liderazgo mejor alineado a lo que la organización necesita de acuerdo al contexto. Sí pudiera haber condiciones difíciles, tenemos una pandemia que nadie esperaba, tenemos que ir a trabajar en casa, tenemos que empezar a hacer ajustes en términos de presupuestos, de reducir costos, de generar alternativas y opciones distintas en proyectos distintos. Pero todo ello se va a detener y no va a funcionar si tienes un líder mediocre, si tienes un líder por debajo del promedio, si tienes un estilo de liderazgo que no está identificado con la organización y alineado. Y entonces he aquí la lección y he aquí lo que forma parte del aprendizaje del liderazgo neurológico. Necesitamos desarrollar capacidades en los líderes. Y las capacidades en los líderes siguen al sistema de creencias. Nadie puede desarrollar una capacidad si no cree que la puede desarrollar. Y esto es algo bien interesante porque a veces hay una discusión de que no, los líderes nacen, ¿no? Los líderes nacen y los líderes ya nació así y anteriormente decían, no, es que es una persona. Vamos a tener, y he escuchado a organizaciones, vamos a tener a un equipo gerencial que mida en promedio mínimo 1,85, porque una característica asociada del líder es que sea alto. Y a veces nos vamos con esas ideas que son completamente lejanas a las capacidades del liderazgo. Las capacidades estamos en el cuarto nivel de los niveles neurológicos. Necesitamos revisar qué sí puede hacer el líder, qué es capaz de lograr. La definición más básica de líder es aquella persona que influye sobre un grupo de personas para conseguir un propósito en común. Ahora, influir en los demás, existen muchas maneras de influir. Existe la manera de influir por el castigo, por el soborno, por la amenaza, por aquellas cosas que de alguna manera ponemos a temblar a la organización y está influyendo y está generando un liderazgo con una capacidad limitada. ¿Por qué? Porque empieza a ser grupos dependientes y empieza a ser organizaciones en donde está centrado en el castigo. Ahora nos vamos a otras organizaciones que son más suaves y es el darle la zanahoria. Y te doy un bono cada vez que logras cosas y empiezo a generar una serie de estímulos, estructuras y formas de
premiar a la gente porque hace las cosas, por aquellas cosas que debería de hacer por default, y empezamos a premiar. Y eso es muy débil. A la vuelta del tiempo, ese tipo de liderazgo va a perecer. Ese tipo de liderazgo no va a lograr los resultados que necesita una organización para trascender, para lograr realmente salir del promedio y estar entre las mejores de su clase. Entonces, de ahí la importancia de entender cuál es la capacidad de nuestros líderes, qué sí son capaces de hacer, cuáles son estas estrategias y habilidades que nuestros líderes dominan en términos de las funciones que realizan. ¿Qué es lo que el líder está dispuesto a hacer porque su creencia lo respalda y lo soporta? A través del tiempo hemos visto organizaciones que, en la medida de las condiciones cambiantes, las capacidades se manifiestan. Y eso también es muy frágil. ¿Por qué? Porque entonces pareciera ser que cada vez que cambia el dueño de la compañía, cada vez que cambia la estrategia, como que surgen capacidades, pero no están alineadas a las creencias verdaderas o a las creencias que realmente pueden darle soporte a un liderazgo ejemplar. Y aquí conectamos otra vez el sistema de creencias. Nuestros líderes y su desempeño, su eficacia en el liderazgo tiene que ver con aquellas cosas que creen. Retomo el ejemplo de la puntualidad. Desarrollamos la capacidad de ser puntuales en función de aquellas cosas que empezamos a creer que son importantes para ser puntual. Y entonces estoy dispuesto a poder ajustar aquellas cosas que me limitan o que me limitaban no ser puntual. Pero estoy tomando el ejemplo de la puntualidad, así escoge cualquier otra competencia, responsabilidad, compromiso, orientación al cliente, actitud de servicio. Todas ellas son vistas en las organizaciones a partir de conductas que reflejan en gran medida la capacidad que la persona tiene para llevar a cabo esa conducta. Pero hay este elemento que conecta ambas y es las creencias. Entonces, si te fijas, y yo creo que si sales de aquí de esta charla, el principal punto del que hemos estado hablando tiene que ver con esta alineación de cada uno de los niveles neurológicos y la importancia de las tres superiores. El tema de la trascendencia, la identidad y las creencias. Si estas tres no las trabajamos, vamos a tener un sistema muy débil y muy frágil en términos de capacidades, en términos de conductas y no se diga del ambiente o del entorno en la organización. Es así. Ahorita que comentaba mi tocayo, efectivamente, yo quisiera hacer una conexión de qué es lo que buscamos con esta sesión. Comentaba hace un momento, oye, tomamos 3 patologías o 3 padecimientos organizacionales y entonces estamos viendo cómo conectarlos acá. Miren, por ejemplo, eso de las islas de poder, ¿dónde está la patología? ¿Dónde la miras? La miras en las capacidades, o sea, en el nivel 4. Ahí la vas a observar. Es una capacidad organizacional generar islas de poder, ¿ok? Pero vamos a regresar a los niveles superiores y vamos a revisar de qué creencias, de qué valores se está derivando que efectivamente esté la isla de poder. Y vamos a ver qué tenemos que mover acá arriba para que esto se corrija. Oye, vamos a esperar hasta que vaya bajando. No, no vamos a esperar. Vamos a corregirlo arriba, vamos a corregirlo en el siguiente nivel, en el siguiente nivel, en el siguiente nivel, para que este nivel, los niveles superiores que gobiernan a los inferiores, mantengan hacia el futuro y mantengan estable el cambio. Porque fíjense qué es lo que pasa en muchas organizaciones. Oye, las islas de poder. Ah, muchachos, ya no vamos a tener islas de poder, vamos a trabajar, nos vamos al team building,
todos brincamos, nos subimos unos en los otros, nos echamos para atrás y nos cacha el equipo, y 3 días de amor y amistad en la empresa, y al 4.º día se acabó. ¿Por qué? Porque los sistemas de creencias no cambiaron. Nada más trataste de darle un calambre a las islas de poder, y pues a lo mejor se lo diste para 3 días, pero si lo de arriba no cambia, lo de abajo no lo vas a poder mantener sólido, aunque lo puedas cambiar por unos días, por un mes, por 2. Si los sistemas de creencias de arriba no cambiaron, va a regresar a lo que es, porque los sistemas de arriba son los que gobiernan los de abajo. Si tú cambias un nivel superior, vas a generar cambios en los niveles inferiores. Pero esto no quiere decir, insisto, que cuando nosotros trabajamos en Neurological Leadership, vayamos a decir, vamos a cambiar nada más arriba y esperar a que cambie abajo. No, vamos a trabajar en arriba, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, para producir el cambio acelerado y resultados rápidos para la organización. Y adicionalmente nos tenemos que asegurar de cómo vamos a cambiar realmente los sistemas de creencias para que al futuro se mantenga el cambio. Ahora, ojo, ahorita que mi tocayo habló de la del segundo padecimiento o patología, que habla de la restricción clave, sí, efectivamente, los grandes estudiosos desde Deming, Peter Drucker, Ram Charan, Eli Goldratt, Ken Blanchard, Stephen Covey, podemos poner muchos ejemplos, Jim Collins, de muchos grandes estudiosos y filósofos de la alta dirección, de la alta gerencia, de la gerencia organizacional, de liderazgo. Todos dicen, el 75%, 80% de los problemas organizacionales provienen de un deficiente liderazgo. Las 3 restricciones clave, una es la capacidad, ya la mencionó mi tocayo, puede ser que la empresa tenga problemas económicos o tecnologías, instalaciones, maquinarias. Bueno, mucho es ahí, podría ser ahí. El mercado, oye, ya no hay demanda de nuestro producto. Ups, tenemos un problema grave. Pero fíjense, ojo, normalmente yo creo que el 80%, y estoy hablando de la industria mediana y grande, tiene las instalaciones correctas, tiene procedimientos, tiene procesos, tiene tecnologías, tiene sistemas, tiene procedimientos, tiene procesos, sistemas de gestión desarrollados, de gestión de procesos, tienen normas, certificaciones en normas, tiene mercado, hay demanda de su producto. Entonces la restricción no está ni en la capacidad del sistema, o sea, de la organización, ni en el mercado. Hay mercado y la empresa tiene instalaciones, maquinaria, equipos, tecnologías, etcétera. ¿Dónde está el problema entonces? En la ausencia o un vacío o un ejercicio inadecuado de liderazgo. Entonces, ojo, aquí es fundamental, si nosotros leemos liderazgo neurológico, partimos del hecho de que el líder tiene que cambiar, bajo una perspectiva neurológica. ¿Ok? Y si el líder no cambia desde una perspectiva neurológica y no entiende la neurología de su sistema organizacional, no lo va a poder cambiar. ¿En qué te vamos a ayudar nosotros en tu empresa? Te vamos a ayudar a identificar qué tienes que cambiar, apoyarte en ese proceso de cambio y cómo vamos a bajar en cascada todos esos procesos, insisto, en todos los niveles neurológicos, desde los niveles suaves hasta los niveles más duros, conductas concretas. Hay una frase maravillosa de un colega que dice que la partícula mínima de la cultura organizacional es la conducta. La partícula mínima indivisible de la cultura organizacional es la conducta. Y
La cultura organizacional es creada por las creencias y valores de los líderes. Entonces, si no cambiamos desde el liderazgo y lo conectamos con toda la neurología del sistema, por eso, lo decía mi tocayo hace rato, los cambios normalmente son parciales. Están viendo un pedacito y le tratan de mover a fuerza ahí, y medio le mueven o amenazan, ¿verdad? Están con el rifle así, todo el día, todos los días. ¿A poco no esas juntas, muchachos? Díganos la verdad. En esa junta mañanera que hay casi todos los días, donde te amenazan o cumples. El indicador no está en el punto correcto, pues tu cabecita está por ahí en peligro, y entonces sales temblando, estresado, enojado, a amenazar a tus subordinados, ellos a los otros, y el clima organizacional está hecho garras. ¿Pero por qué? Porque el liderazgo así lo ha generado hacia abajo. Dice, pienso que no todos desarrollan ese proceso de cambio. Ahí nos mandaron un mensaje. Dice, ya que es voluntario y muchos se arraigan a sus creencias y culturas y no generan cambios positivos para el resto del grupo y clima laboral. Sigue siendo el mismo. Es correcta tu observación. Sin embargo, si el líder permite que las personas no se adapten a los valores y los principios de la corporación, va a suceder eso que tú acabas de mencionar. Pero si el líder no lo permite, esa persona o cambia o se tiene que ir de la organización. Pregúntale al personal de Disney, pregúntale al personal de Google, pregúntale al personal de Marriott, de Ritz-Carlton, si no pueden comportarse como les dicen, ¿qué es lo que pasa? Y normalmente, ahorita podrías decir, oye, ¿y eso no es una sensación de amenaza? Pues desde el punto de vista de que vivimos aquí estos valores y no los respetas, ¿te vas? Sí, si lo puedes, si lo quieres ver así, sí, pero los valores son esenciales para el cumplimiento de la misión. Y si no vivimos ciertos valores, no vamos a lograr nuestra misión. Entonces estamos obligados a tener valores, porque no podemos dejar a toda la mezcla de cada quien lo que crea y piense la cultura de la organización. Tiene que haber valores que rijan y estar abanderados por los líderes, y los líderes no deben permitir que la gente viole los valores y se debe comportar acorde a esos valores. Ojo, la gente que se siente cómoda con los valores sólidos se queda en la organización y está como pez en el agua feliz. El que le gusta sonreír está feliz en Disney, porque eso es lo que quieren que haga. El que no le gusta sonreír está traumado en Disney y no va a durar ni 15 días. Si una persona es jetona, mal encarada, se contrata en Panamericana de Protección y es feliz. Pero una persona que es sonriente, alegre, buenos días, etcétera, lo van a correr de Panamericana, porque esa no es la actitud que quieren. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, es neurología. Liderazgo, creencias, valores institucionales y valores de liderazgo que van fluyendo hacia abajo, pero se tienen que respetar por todos los elementos de la organización. Y eso también tiene que ver con las creencias y valores del líder. Así es, tocayo. Ya para ir cerrando, vamos a hablar brevemente de este último de los padecimientos, que es el uso o los usos y costumbres, que de alguna manera ya lo empezamos a abordar con este tema de la cultura. La cultura es precisamente los usos y las costumbres, y lo que hemos encontrado a través del tiempo, y yo creo que ustedes también lo han escuchado comúnmente, o inclusive a veces lo manifestamos como tales, es que aquí las cosas se hacen de esta manera, y no hay otra forma en la que se puedan hacer distintas. Esos usos y costumbres también hablan de una ausencia de esta neurología.
Estos usos y costumbres afectan la cultura, estos usos y costumbres se ha dejado que avancen a través de la organización de manera voluntaria con esfuerzos parciales, y entonces pareciera ser que tenemos un crucigrama o todo lo que es un rompecabezas de diferentes ideas y diferentes formas en función de lo que el líder anterior puso como valores. Y no hay este trabajo a través del tiempo, independientemente del líder que está a la cabeza. Y eso es algo bien importante con el tema de los usos y las costumbres. Cómo la cultura puede trascender generaciones. ¿Cuántos de nosotros no conocemos organizaciones que en la tercera generación de dueños empieza a haber fracasos y empieza a haber problemas? Y es precisamente porque estos usos y costumbres estuvieron cambiando sistemáticamente a través del tiempo. Y no es que sea malo el que cambien, sino que más bien deberíamos de mantener una identidad que trascienda. El tocayo habló de compañías que tienen más de 100 años como Marriott y que han trascendido generación tras generación para poder garantizar que la cultura organizacional no se pierda. Disney sigue en los mismos valores de su fundador. Y hoy es una de las compañías más grandes e importantes de entretenimiento que ha ido absorbiendo a otras. Y esas otras organizaciones que absorben tienen o deben tomar la cultura que marca Disney y deben de entrar a este lineamiento neurológico que ya desarrolla de por sí Disney para garantizar que la misión, la trascendencia, los propósitos, los valores y las capacidades estén instaladas en la organización. Y un comentario, tocayo, y se conviertan en la conducta específica esperada. Exactamente. Y esa conducta específica esperada genera al final del día un entorno que lo podemos ver reflejado desde que ingresamos en la organización, porque el entorno se empieza a multiplicar. Entonces, ¿qué pasa cuando trabajas bajo esta estrategia que implica obviamente un diseño, que implica tiempo, que implica una visión de negocio más allá de cumplir con un programa de desarrollo de liderazgo, sino realmente transformar la organización? Pues implica que de alguna manera se empiece a trabajar en vivir y entender una de estas leyes que es muy importante y que forma parte también de esto que hemos llamado liderazgo neurológico, y es vivir bajo la ley de la congruencia. Al inicio, alguno de ustedes nos comentó, nos llamó la atención el título de liderazgo congruente. Bueno, liderazgo congruente se resume en esto: cuando tú logras alinear, trabajar en cada uno de estos niveles neurológicos, estás ganando congruencia. ¿Y qué es la congruencia? Es esta capacidad que tenemos de decir, pensar y hacer lo mismo, bajo una misma línea. Y fíjense que todos los sistemas orgánicos que de alguna manera nos enseñan esta ley de la congruencia. La ley de la congruencia nos va a ayudar a reducir la resistencia y los conflictos, los problemas, los padecimientos, aumentando ¿qué? La efectividad de las conexiones entre los 6 niveles neurológicos. Nos va a ayudar a generar sincronía, y esta sincronía se da de una manera inmediata, que se refleja en resultados rápidos, y nos va a permitir lo que decía el tocayo hace algún tiempo, que el flujo continuo de los objetivos, propósitos y resultados se garantice de manera sistemática. Y entonces los entornos, los contextos, esta situación externa a la que cualquier organización está expuesta, pues pueda de alguna manera la organización estar lista para poder enfrentar y resolver y atender de una manera objetiva, prudente y con resultados inmediatos. ¿Quiénes han sido las organizaciones que han prevalecido en este ya año y medio de pandemia? Aquellos que han sido congruentes. Pónganse a pensar un poco sobre este concepto de congruencia. Aquella organización, aquel líder que está trabajando fuertemente en su congruencia es el que permanece, es el que fácilmente es flexible ante las circunstancias y condiciones distintas. Entonces, algo muy importante, y ya para cerrar, es entendamos el beneficio y el propósito de generar organizaciones congruentes, con líderes congruentes, bajo un sistema neurológico
que te permita tener esfuerzos en todos estos niveles de interacción. Bien, aquí tenemos un comentario de Audrey. Salas. Dice, bueno, yo en lo personal vivo los valores, lo fomento, lo desarrollo con mi equipo, empiezan a vivir, a trabajar, mis colaboradores, etcétera, pero de repente pues algún líder o algunos líderes superiores violentan esto, no cumplen con los principios o valores establecidos, muestran, fíjense, por eso la ley de la congruencia, muestran incongruencia y se cae todo el proceso, porque le pegaron arriba. El balazo que destruye cualquier sistema organizacional así es la incongruencia. Entonces llega el mero líder y maltrata a la gente, y dice, no, esto va a ser así, ya está, no me importa lo que tú digas, etcétera. ¡Pum! Todo se cae. Audrey, sí es una situación complicada, compleja. Hay que invitar a algunas personas por ahí, ojalá las invites a nuestra próxima charla, para que entendamos un poquito este concepto. Es difícil, sí, efectivamente lo que estás planteando es una situación complicada, porque si arriba no entienden esta neurología y como su liderazgo baja y cruza hasta abajo, hasta las conductas. Por eso lo decíamos. Disney, se encargan de que todo esto se viva y observan hasta la conducta, todo quede perfectamente congruente, cómo te evalúo, cómo evalúo a las áreas entre ellas, etcétera. Pero yo lo que quiero también platicarles un poquito para ir cerrando también, si es difícil lo que me platicas, Audrey, sería importante, digo, no sé, dentro de lo posible, ¿verdad? ¿Por qué no invitar a algún jefe, compañero, colega? Decirles, oye, nosotros vamos a lanzar una plática ahorita, nos dirá mi tocayo para cuándo, y obviamente los vamos a invitar al proceso completo, al entrenamiento completo de cómo ir haciendo todo este proceso, o podemos llevar a cabo este proceso directamente contigo en lo particular, en tu empresa, con mi tocayo y tu servidor, directamente lo podemos hacer en tu empresa contigo. Tenemos el programa, el entrenamiento completo, pero quiero quiero cerrar yo en lo particular que me quedé con esa inquietudcita. Tocayo, no sé si puedes regresar tantito al modelo. A ver, yo lo que quiero comentarles es lo siguiente. De repente ahorita nosotros hablamos mucho de los niveles de arriba porque a final de cuentas son los que producen todo lo de abajo. Pero ojo, cuando nosotros trabajamos en un proceso con una organización, vamos a empezar a analizar, si ustedes ven a su izquierda la diapositiva, vamos a ver qué hay en el nivel 1 y qué quiere la organización que haya ahí y qué queremos que suceda ahí. Que por eso dice yo y quién más. Oye, queremos que los colaboradores estén contentos. Muy bien. Queremos que nuestros proveedores se desarrollen. Queremos que nuestros clientes estén súper satisfechos. Queremos que nuestros accionistas reciban lo que ellos están esperando de rentabilidad y utilidad de su inversión. Ok, lo vamos viendo. Abajo. Ok, ¿qué identidad tiene la organización? ¿Quiénes somos? Desde el punto de vista de los resultados que tenemos que generar y la trascendencia de lo que hacemos hacia todos esos stakeholders. Entonces lo vemos desde dos lugares, desde la parte suave y desde la parte dura. Resultados duros, numéricos, indicadores concretos. En el nivel 2 ya empezamos a ver indicadores concretos. En el nivel 1 analizamos quiénes, cómo, cuándo, qué quieres que pase, etcétera. Analizamos el nivel 3, cómo vamos a generar el cambio en las creencias y valores. Primero en nosotros, cómo lo vamos a promover, cómo lo vamos a generar, cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a mantener, cómo lo vamos a evaluar
pero vamos a ir trabajando en paralelo en diferentes niveles. Por ejemplo, ya en la cuestión del nivel 4, que son estrategias, habilidades de los diferentes áreas, de los diferentes elementos, vamos a ir viendo cómo vamos a hacer los cambios necesarios para que el sistema funcione y se acelere. Vamos a ir a las conductas, o sea, vamos a tocar, no todo simultáneamente, insisto, pero sí va a haber cierta paralelidad, o no sé si es el término correcto, donde vamos a ir empatando unos con otros y vamos a seguir trabajando con todos los niveles neurológicos hasta el nivel 6, donde tu cliente, tu colaborador, tu accionista, que es tu entorno, va a ver a través de tus conductas que hay absoluta congruencia en todos los niveles neurológicos. Ese es el reto que le pedimos, que le entregamos a los que asistan a nuestro entrenamiento de liderazgo neurológico, y obviamente el reto que tenemos mi tocayo Alex Herrera, su servidor Alejandro Espino, y el director, líder, gerente general de la planta o líder corporativo, el reto que absorbemos juntos para generar este cambio. ¿Cuál es el resultado? Vuelvo a repetir, resultados de alta calidad, y cuando me refiero de alta calidad es para clientes, para todos los stakeholders, colaboradores, proveedores, etcétera. Estabilidad, alta velocidad, trascendencia, o sea, que realmente toque esa parte sensible. Un cliente bien atendido se siente contento. Y aunque te equivoques una vez, que está bien atendido, bien servido y en lo consistente está exactamente cumplida la promesa que le ofreciste, se va a quedar contigo. Entonces, esto es lo que yo quería compartirles para cerrar. Recuerden, tocamos nada más 3 puntos de neurología, de patologías, para que tú pudieras observar cómo el liderazgo neurológico bajo nuestro modelo puede resolver esas patologías organizacionales. ¿Ok? Tocayo. Nos gustaría abrir un espacio de preguntas, comentarios que ustedes pudieran tener con respecto a este masterclass. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué cosas tienen todavía como preguntas, inquietudes? Pues adelante. Antes de presentarles, como bien decía el tocayo, la información que tenemos del próximo programa que vamos a arrancar también, como bien decía el tocayo, cuando hay estas personas que necesitan ser persuadidas o tener conocimiento más sobre estos conceptos, podemos y les vamos a hacer llegar el canal de YouTube, donde tenemos cápsulas de 15 minutitos, a veces un poco menos de tiempo, con estos mismos conceptos, con algunas sugerencias, con algunas recomendaciones, con algunas estrategias con las cuales pueden trabajar. Entonces, en el chat, pónganos por favor preguntas, comentarios, aquellas cosas que tengan como inquietud, pues son bienvenidas. Antonio, gracias, Toño, nos compartan muy buena exposición. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por permanecer. Nuestra intención, objetivo y propósito en esta charla es que ustedes, como bien lo decía mi tocayo, se lleven un valor agregado en esta charla. Gracias. ¿Alguien más quisiera abrir su micrófono, su cámara con toda confianza? Prácticamente vamos ya en este proceso de cierre. Alejandro García también, para mí fueron conceptos nuevos y muy interesantes. Qué bueno, Alejandro. Esa es la intención, generar estos conceptos, generar esta conciencia, abrirles la posibilidad de alternativas y soluciones. Jorge Alberto, muchas gracias por exponer el tema, muy buen tema. Gracias por compartir su experiencia e información. Gracias, muy importante estos temas. Muy bien, les vamos a hacer llegar a través del equipo nuestra página web y también la página del canal de YouTube para que vean los videos. Estamos subiendo eventualmente estos videos con los cuales ustedes pueden conocer más de estos conceptos. Ya para cerrar, entonces, nos gustaría platicarles un poquito del taller que, muy buenas reflexiones. Gracias, Matías. Muchas gracias, Juan Carlos Cantú. Igual un gusto que nos hayas acompañado y verte.
Gilberto, Perdón, Gloria. gracias, Matías. Un gusto en saludarte. Me da un gustísimo que estés acá con nosotros. Gracias, Matías. Alfredo también nos pone muchas gracias. Esta charla me da muchas opciones para trabajar con el equipo y seguir avanzando. Qué bueno, Alfredo. Y pues les invitamos a que puedan resetear sus creencias. Ese es el eslogan, el mantra de Neurological Leadership. El objetivo del programa es que los participantes se conviertan en este experto en generador de resultados ágiles y asistan a sus equipos de trabajo para que puedan trascender. ¿Qué vamos a ver? Los fundamentos. Hoy vimos solamente niveles neurológicos, hay muchos otros fundamentos en liderazgo neurológico. Vamos a hablar del sistema de creencias, a evaluar nuestras creencias, a profundizar en el concepto de liderazgo congruente y la ley de la congruencia, a hablar de un sistema operativo congruente, que hay una forma de hacerlo, diseñar el futuro en términos de la excelencia que queremos garantizar, desarrollar la competencia, la agilidad y la sincronía. ¿Qué vas a recibir? Tu cuadernillo de trabajo, una plataforma de colaboración y comunicación. Las grabaciones de los videos van a quedar obviamente por un mes y abrimos un grupo de WhatsApp con los participantes. Y la oferta especial es un programa en línea que dura 6 semanas. El evento es sincrónico, es decir, vamos a estar presentes el tocayo y yo como instructores. Inicia los lunes en un horario de 5 a 7 y media, son 6 lunes. Estamos terminando a finales de septiembre o inicios de octubre. Y para aquellas personas, para aquellas 4 personas que se registren primero en este programa, les vamos a ofrecer 3 sesiones de mentoría. ¿Okay? Estas sesiones de mentoría las vamos a llevar el tocayo y yo. Y pues esto fue liderazgo neurológico. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, algún comentario adicional que quisieran hacernos con toda confianza, pueden transmitirlo. Mucho gusto, Juan Carlos, en verte de nuevo. Fuimos compañeros en De Acero hace algunos ayeres. Y bueno, muy bien. Qué bueno que nos acompañas. Gracias. Gracias, Juan. Pues de nuestra parte, no sé, tocayo, si quisieras agregar algo más. Bueno, yo quisiera cerrar con, sí, nada más retomando un poquito el concepto de, bueno, nuestro programa, el programa que ahorita comentaba el tocayo. Disculpen, no puse atención en la fecha, sí la tengo en mi agenda, pero no la escuché ahorita. 23. Bueno, ese es un programa de entrenamiento donde vamos revisando esos niveles que tienes que ir haciendo, que tienes que ir viendo ahí, entendiendo, qué debes observar, qué debes ir haciendo. Y bueno, la idea es que te conviertas en un líder que ocupa la neurología como su principal herramienta. O sea, en un líder congruente, en un líder que entiende los factores y variables que tiene que mover y que mantener para que su sistema funcione. Hay muchas cuestiones muy técnicas, hay otras que van mucho a lo soft, a lo suave, a los sistemas de creencias, valores, misión, etcétera. Pero hay muchas cosas muy técnicas en los niveles 4, 5 y 6 que vamos a enseñarte ahí, que tenemos que analizar, que revisar, etcétera. Y bueno, como comentaba, la otra opción es que también nos escribas. Hay un correo, sí, ¿verdad? El correo. Pueden escribirnos. Para que te contactemos si quisieras que trabajáramos directamente, Alex Herrera y tu servidor, directamente con tu compañía, ya en un proceso independiente, donde el compromiso de nosotros, y ahí es el integrar un equipo fuerte contigo, hacernos parte de tu equipo, hasta que logremos los resultados que estás esperando. Les agradecemos muchísimo de corazón a todos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y esperamos pues vernos pronto. Muchísimas gracias. Marcia nos preguntaba sobre el precio del programa. Lo vas a recibir en el correo que te envíen el día de mañana con esta presentación, con los enlaces de nuestro canal de YouTube y obviamente con el acceso a la grabación de esta charla. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.
Que pasen una buena tarde, una buena noche.